La batalla que se gana en lo espiritual. La historia de David y Goliat es una de las lecciones profundas sobre la verdadera naturaleza de nuestras batallas. Pero hoy no te voy a hablar de la historia de ellos, porque ya seguro la conoces. Hoy te voy a hablar de cómo David venció a Goliat primeramente en lo espiritual. Cuando David llegó al campamento israelita y vio el ejército temblando de miedo ante el gigante Goliat, comprendió que la batalla no era solo física, sino también espiritual. Este miedo paralizante era un ataque directo a la mente y al espíritu de los soldados, diseñado para desmoralizarlos y hacerlos sentir impotentes. Satanás sabe que la mente es el campo de la batalla donde se libran las verdaderas guerras. Si puede sembrar duda, miedo y desesperanza en nuestros pensamientos, tiene una ventaja considerable sobre nosotros. El enemigo usa diferentes estrategias para distraernos y engañarnos. Ataques constantes. Él es especialista atacándonos, haciendo cosas que nos desequilibren. Es especialista recordándonos nuestras debilidades y fracasos. Es un mentiroso muy astuto. Crea una realidad ante nuestros ojos que nos haga pensar que el problema que tenemos delante es imposible de superar. Destruye nuestras esperanzas, trae constantemente nuestros pecados a la memoria, cosa que nos hace desviarnos de la confianza en Dios al no sentirnos dignos ante Él. ¿Te ha pasado que has querido acercarte a las cosas de Dios y siempre pasa algo, siempre llega algún pensamiento que te desvía y te hace que no des ese paso? También utiliza tentaciones y distracciones, eso en lo que más nos gusta, en lo que más genera placer, eso que no podemos resistirnos a decir que no. Y esto es precisamente lo que nos acerca más a Él y nos aleja de Dios, ¿sí? De los planes que Dios tiene para nosotros. Si Él logra desestabilizarnos mentalmente, puede luego intentar atacar nuestro cuerpo y nuestras circunstancias. Estas estrategias de ataque espirituales es evidente en el relato de David y Goliat. Goliat era un gigante temido por todos. Cada vez que alguien se atrevía a enfrentarlo, era derrotado y eliminado con una muerte muy vergonzosa. Goliat desafiaba al pueblo de Dios con sus amenazas y se burlaba continuamente del ejército israelita, diciendo: «Yo he desafiado hoy al ejército de Israel. Deme un hombre que pelee conmigo». 1 Samuel 17.10. Su desafío no solo era un ataque físico, sino una estrategia para derribar la moral de los israelitas, provocando un miedo que los inmovilizó. David, sin embargo, vio más allá de esa intimidación física. Con valentía y fe se dirige al rey Saúl y le dijo: «No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo». 1 Samuel 17.32. David no estaba simplemente ofreciendo su ayuda, estaba afirmando su confianza en el poder de Dios. Esta declaración no solo demostró su valentía, sino también una profunda fe en que la victoria no dependía de las circunstancias, sino del poder de Dios. Cuando el rey Saúl intentó vestir a David con la armadura que utilizaban los guerreros para pelear, David la rechaza, diciendo: «No puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué ni lo he usado». 1 Samuel 17.39. David no estaba diciendo que la armadura era inútil, estaba afirmando que su confianza no estaba en la protección humana en la que ellos creían, sino en la preparación y el entrenamiento que Dios ya le había dado. Dios había entrenado a David a lo largo de sus experiencias como pastor,
defendiendo sus ovejas de leones y osos. Estas victorias previas que había ganado David habían fortalecido su fe y le habían enseñado que Dios era su verdadera fuente de fortaleza. David sabía que su Dios no podía ser burlado. Su fe en Dios no era ciega, él conocía el poder de Dios y cómo Dios honra a aquellos que le honran, porque a través de diferentes situaciones ya Dios se lo había mostrado anteriormente. Antes de enfrentarse a Goliat, David le dijo al gigante: «Tú vienes a mí con espadas, lanzas y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». 1 Samuel 17:45. David sabía que no era la piedra lo que derrotaría al gigante, sino la fe en el poder de Dios. La piedra solo era el instrumento en las manos de alguien que confiaba plenamente en Dios. Cuando un hijo de Dios utiliza la armadura espiritual que el Padre provee, el mundo de las tinieblas se ve perturbado y tiembla. La armadura de Dios, mencionada en Efesios 6 del 10 al 18, es esencial para protegernos de los ataques del enemigo. Sin esta armadura, estamos expuestos y vulnerables a los ataques espirituales, lo que puede llevarnos a la derrota. La armadura de Dios incluye el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Estas nos proporcionan la protección necesaria para resistir y superar los desafíos que enfrentamos. En cambio, cuando no nos vestimos con esta armadura, nos arriesgamos a ser derrotados y heridos en las batallas espirituales. Imagínate si cada uno de nosotros se levantara en fe contra el gigante. Este no duraría ni siquiera 5 minutos, porque el enemigo sabe el poder que puede tener un ejército unido en Dios. Por eso engaña y distrae a las personas para que no descubran lo que pueden llegar a ser en Dios. La victoria de David sobre Goliat fue resultado de una batalla espiritual ganada previamente en su mente y en su corazón. Las tinieblas pueden levantarse contra los hijos de Dios para sembrar duda y desolación, pero así como se levantan, Dios asegura su victoria. Aunque un ejército entero puede estar lleno de duda y temor, siempre habrá un David que conoce la verdad, que el Dios de los ejércitos está con él y esa es la verdadera fuente de la victoria. Te pregunto, ¿tú serías capaz de ser ese David que realmente confía ciegamente en Dios? Reflexionemos. ¿Reconoces que las batallas en tu vida comienzan en la mente y en el espíritu antes de manifestarse en tus circunstancias físicas? ¿Cómo puedes prepararte espiritualmente como David para enfrentarte a tus gigantes? ¿Estás utilizando la armadura espiritual que Dios provee o confías solo en tus propias fuerzas? Oramos. Señor, hoy me doy cuenta de que mis batallas comienzan en mi mente y espíritu. Ayúdame a reconocer y a rechazar los ataques del enemigo que busca sembrar dudas y miedo en mi corazón. Gracias por prepararme a través de mis experiencias pasadas y por fortalecer mi fe. Permíteme vestirme con la armadura que tú has provisto para enfrentarme a cada desafío. Confío que tú no puedes ser burlado y que darás la victoria a tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Hoy lleva cada batalla de tu mente y espíritu a Dios en oración. Reconoce que el enemigo ataca primero allí para debilitarnos, pero confía en que Dios ya te ha dado la victoria. Vístete con la armadura espiritual de Dios y enfrenta a tus gigantes con la certeza de que el Dios de los ejércitos está contigo, permitiendo que su poder renueve tu mente y te fortalezca para superar cada desafío. Investiga más profundamente sobre las armaduras de Dios
y vístete con ella. Que tengas un hermoso y bendecido día.